Capítulo 1361. El estallido de Ada. Mientras Li Qiye perseguía a la sombra, el grupo del daoísta solo podía esperar en la nave de huesos. A pesar de que el tiempo continuó molestándolos, el grupo experimentado pudo mantener la calma y esperar pacientemente el regreso de Li Qiye. Sin embargo, no hubo señales de él después de un tiempo. Qian Bei se sintió bastante ansioso. Miró a su alrededor y dijo preocupado: ¿podría haberle pasado algo al joven noble Li? Ha pasado tanto tiempo que me pregunto si habrá tenido algún problema. Jianxi respondió con calma: no te preocupes, es más cuidadoso que nadie. No actuaría sin estar seguro, por lo que definitivamente puede escapar ileso bajo cualquier circunstancia. Ambas chicas estaban llenas de confianza hacia Li Qiye. A pesar de que había pasado bastante tiempo desde su partida, todavía creían que regresaría bien. El daoísta también asintió. El hermano Li es completamente insondable. En mi opinión, podría no estar tratando al mar de huesos demasiado en serio. Esta ubicación tampoco puede obstaculizarlo. Qian Bei dejó escapar un suspiro de alivio después de escuchar las palabras de estos grandes personajes. El grupo siguió esperando sin novedades. Después de un rato, el barco comenzó a temblar. Se produjeron fuertes explosiones como si fuera el fin del mundo. ¿Qué está pasando? El grupo se sorprendió. Al principio, pensaron que un espíritu maligno estaba atacando el barco. Sin embargo, rápidamente descubrieron que este temblor no era causado por la región, sino por el barco en sí. Qian Bei notó rayos de luz saliendo apresuradamente de la nave y gritó con asombro: «¡Es Ada!». El resto rápidamente se apresuró a entrar y encontró la fuente de la conmoción. Ada, inicialmente tranquila, ahora estaba emitiendo un brillo inmortal como un sol que estaba a punto de estallar. Su luz parecía estar formando su propio mundo. La parte más aterradora fue que el poder interno era completamente inigualable. Parecía que este era un poder eterno que había estado durmiendo durante incontables años. Sin embargo, estaba despertando en este mismo momento. Lo que era aún más aterrador era su estado inestable. Su expresión siguió cambiando de feliz a triste. Su estado de ánimo inestable hizo que esta luz inmortal ilimitada también fuera inestable. Este poder incomparable estaba a punto de explotar en cualquier momento. A pesar de que todavía estaba contenido dentro de su cuerpo, las columnas de luz que escapaban ya eran lo suficientemente aterradoras. Estos eran simples hilos de poder insignificantes. Si toda la fuerza de su mundo escapase, sería completamente invencible y destruiría el mundo. Ni siquiera un emperador inmortal podría superar esto. Crack. El barco de huesos no pudo resistir este poder remanente. Aparecieron grietas en todo el barco a un ritmo alarmante. Si esto continuara, la nave se desintegraría por completo. Crack. Splash. El sonido del barco desmoronándose fue seguido por el chapoteo del agua. Partes del barco se fragmentaron y cayeron al mar. El grupo estaba horrorizado mientras Liu Ruyan gritaba con miedo: «Deténganla o este barco será destruido». El daoísta le gritó: «¿Cómo? ¿Quién puede detenerla?». Su físico de diamante ni siquiera pudo resistir un solo golpe de ella. El físico que supuestamente era indestructible parecía tan suave como el tofu. Entonces, ¿quién podría intentar detener a esta mujer invencible? Esta era una existencia al nivel de los emperadores, por lo que intentar detenerla era equivalente a cortejar a la muerte. Ruyan dijo: «Hermana mayor, intenta consolarla. Nos trasladaremos a la cubierta para evacuar». Jianxi era la más gentil entre ellos, por lo que era la más adecuada para calmar a Ada. El grupo se fue mientras Jianxi respiró hondo. Se acercó a Ada y dijo en voz baja: «Hermanita, respira hondo y estabiliza tus emociones». Bang. Ella estaba a solo un par de pies de Ada, pero la poderosa fuerza se estrelló contra ella. Ella se sorprendió y desató la energía de su sangre para bloquear la fuerza, pero fue inútil. Fue mandada a volar y giró varias veces en el aire antes de aterrizar en la cubierta. Sin embargo, su energía sanguínea agitada la hizo escupir sangre. «Hermana, ¿estás bien?». Ruyan se acercó rápidamente y la ayudó a levantarse. Jianxi estaba pálida, pero logró asentir. Ella solo quedó impresionada y no sufrió ninguna lesión interna. Qian Bei estaba asustado. Había visto el poder de Jianxi antes, pero ella ni siquiera tenía la oportunidad de acercarse a Ada en este momento. Crack. Aparecieron más grietas y ruidos de desmoronamiento. Ahora se había caído una parte del casco. «Lo intentaré». El daoísta tomó nota de esto y tomó una decisión. Respiró hondo mientras su cuerpo se iluminaba con una luz dorada. En este momento, había canalizado su físico de diamante hasta el límite. Se acercó a Ada mientras hablaba al mismo tiempo.
Señorita, no tenemos mala voluntad y solo queremos ayudarla. Por favor, tranquilice sus pensamientos. Ni siquiera se acercó antes de que la misma fuerza lo atacara. Se compuso cuando su luz dorada brotó y lo defendió mientras cerraba la brecha. Butch. Sin embargo, la fuerza más aterradora de este mundo se derrumbó sobre él. Su cuerpo comenzó a deformarse como si hubiera una gran roca encima de él, pero no se rindió y apretó los dientes para seguir adelante. Por desgracia, esta fuerza de hada era demasiado poderosa. Continuó destruyendo su físico de diamante. Aunque este físico era capaz de recuperarse rápidamente, no servía de nada bajo esta presión. Clic. Mientras avanzaba, el físico ya no podía soportar la fuerza. Una larga grieta apareció en su cuerpo. Continuó avanzando, pero aparecieron más grietas con sangre saliendo de ellas. El físico de diamante ahora no podía curar sus heridas en absoluto. ¡Bang! Al final, no pudo llegar a Ada. Su cuerpo fue volado de una manera peor que la de Jianxi. Salió volando del barco como una estrella fugaz. Afortunadamente, Ruyan reaccionó lo suficientemente rápido y sacó una cuerda para arrastrarlo de regreso a la nave de huesos. De lo contrario, habría caído al mar. ¡Bang! En este momento, la cubierta se agrietó mientras el barco casi se partía en dos. ¿Ahora qué? Qianbei estaba pálido de miedo. Su destino sería ahogarse si este barco se hundiera. Tenemos que abandonar el barco, pero no hay otro al que podamos transferirnos en este momento. La expresión de Ruyan cambió cuando tomó esta decisión. Jianxi miró a Ada que todavía estaba sentada inmóvil dentro y preguntó preocupada. ¿Qué hay de Ada? No tenían solución debido a su brillo inmortal. No se atrevieron a acercarse, por lo que querían escapar. Sin embargo, no había forma de llevarla con ellos. Si muriera con el barco que se hunde, no podrían ver a Liquille. Se miraron el uno al otro en este difícil momento de impotencia. Splash. De repente, una lanzadera salió del mar y saltó a la cubierta. Joven noble, finalmente has vuelto. Ruyan gritó rápidamente mientras el resto estaba extasiado. Liquille también se sorprendió al ver el estado actual de Ada. Ordenó. Todos, prepárense para abandonar el barco. Habiendo dicho eso, respiró hondo y se acercó a Ada. Sin embargo, a él le pasó lo mismo. En el momento en que se acercó, se escuchó un sonido de aplastamiento de huesos. La sangre inmediatamente manchó su túnica cuando su poder invencible comenzó a aplastarlo. Capítulo 1362. Pacificación. Mientras se enfrentaba al poder de Ada, Liquille gritó. Activar. Su cuerpo se volvió brillante con un resplandor brillante cuando el cuerpo de cristal se activó. Con su poder, rápidamente se dirigió al timón para controlar el barco de huesos. Salieron varios botes pequeños. Gritó al resto del grupo. Vamos. No se atrevieron a quedarse más tiempo y saltaron del barco para mantener una distancia segura. Si todavía estuvieran presentes una vez que Ada realmente entrara en erupción, no habría posibilidad de sobrevivir incluso si fueran más fuertes. El barco también se iluminó bajo el control de Liquille. Las runas menguantes emergieron y comenzaron a reparar las ubicaciones fragmentadas ya que estaban enfrentando la peor parte del poder de Ada. En este momento, convocó a su pentapuerta de sellado del cielo. Con una fuerte explosión, usó su sello intemporal Pentadao en toda esta región. Él selló este barco de huesos no para protegerse a sí mismo, sino para separarla del mar de huesos. Su objetivo inicial era usarlo para restaurar sus recuerdos, pero su efecto en ella era demasiado grande, por lo que no tuvo más remedio que aislarla del mar de huesos. Butch. Su energía sanguínea se precipitó mientras los 3 vasos de vida emergían sobre él. Ada envuelta en una nueva vitalidad. En este momento, lanzó sus 13 palacios y cantó un mantra para utilizar el Gran Dao para afectar sus emociones. Ella estaba en un estado de vacío espiritual. Las palabras ordinarias dichas 10.000 veces aún no la alcanzarían, por lo que tuvo que usar el Gran Dao para comunicarse. Al mismo tiempo, abrió su propio mar de recuerdos. Surgieron innumerables recuerdos, tanto tristes como felices. El pasado que no quería recordar regresó. Tenía que hacer esto para conectarse con Ada, para que ella viera sus altibajos, su alegría y tristeza, las vicisitudes de la vida. La conexión de sentimientos era el método de comunicación más persuasivo. Mientras Liquille desataba todo su arsenal, el grupo miraba el barco sellado desde lejos. El sello eterno Pentadao apareció con sus 5 criaturas antiguas que se convirtieron en 5 tótems eternos. El pájaro consumidor del sol, el lobo que come la luna, la hormiga devoradora de estrellas, el águila del cielo y la rata selladora de la tierra. Esto hizo que el barco de huesos fuera tan resistente como una fortaleza inexpugnable.
Después de ver este movimiento, el daoísta comentó emocionalmente. Esta supresión es completamente intocable y definitivamente comparable a una aniquilación celestial. ¿Cuántas personas podrían realmente penetrar esta defensa? La expresión de asombro de Qianbei regresó. ¿Comparable a una aniquilación celestial? ¡Qué técnica inquebrantable! Las dos chicas estaban realmente preocupadas por Li Qiye. No temían que Li Qiye careciera de fuerza, era solo que Ada era demasiado aterradora. No podían ver lo que estaba sucediendo en el barco, por lo que solo podían esperar. No hubo movimiento en el barco, lo que solo se sumó a la ansiedad de todos. Qianbei perdió la paciencia y murmuró. ¿Estará bien? Incluso el daoísta estaba preocupado. Es difícil de decir. Si puede calmar a Ada, entonces todo será fácil. Sin embargo, la historia cambia si no puede. Ella es alguien al nivel de emperadores. Incluso el más fuerte se sentiría como una hormiga ante este poder y estaría sujeto a su ira. ¿Crees que ella es una emperatriz? Qianbei lo encontró increíble. El grupo guardó silencio sobre esta pregunta. De hecho, todavía no conocían su origen ni lo que había experimentado. Li Qiye era el único al tanto de esta información. No sé. El daoísta sacudió suavemente la cabeza. Incluso si ella no lo es, me temo que hay un poder de esa magnitud durmiendo en su cuerpo. Este no es un sello, simplemente está durmiendo. Quizás se debió a su propia elección, o podría haber otras razones, pero independientemente de la razón, definitivamente tiene el poder de un emperador inmortal. Incluso si alguien en esta generación aceptara la voluntad del cielo y ascendiera al trono, aún podrá luchar contra ellos. El daoísta suspiró después de decir esto. Lo sabía mejor que nadie después de haber sido golpeado por ella 2 veces. Su poder invencible había dejado su huella en él. Qianbei definitivamente se sorprendió por una evaluación tan alta del daoísta. Si este fuera el caso, Ada era sin duda una existencia aterradora. Finalmente, se produjo un fuerte zumbido y el sello alrededor del barco de huesos se rompió, revelando el barco delante de todos. En comparación con antes, el daño al barco fue aún más grave. Ahora estaba en un nivel irreparable. Con el sello desaparecido, el grupo se relajó y rápidamente saltó al barco. En el momento en que entraron, vieron a Li Qiye desplomarse con sangre en todas partes de su cuerpo. Había innumerables grietas en su figura, haciéndolo lucir como una pieza de cerámica rota. Parecía que incluso un toque suave lo haría desmoronarse. Estaba pálido sin ningún poder. Las dos chicas se apresuraron a acercarse y preguntaron con preocupación. Joven noble, ¿cómo te encuentras? Li Qiye abrió débilmente los ojos y sonrió. No es gran cosa. Por lo menos, no moriré. Se sintieron aliviados al ver que todavía podía bromear. Ruyan miró a Ada, que ahora estaba acostada en su ataúd sin la tapa puesta y preguntó. ¿Está bien? En este momento, su cuerpo ya no emitía luz. Ella estaba durmiendo tranquilamente. Quizás estaba teniendo un buen sueño. Se veía increíblemente hermosa y magnífica. ¿Quién hubiera pensado que tal belleza albergaba un poder tan eterno dentro de su cuerpo? Me temo que no podrá despertarse pronto. Li Qiye la miró y suspiró. La gente estaba preocupada por Li Qiye y también tenía curiosidad por el origen de Ada. Su poder de nivel imperial indicaba su estado extraordinario, pero si Li Qiye no estaba dispuesto a hablar, no insistirían en el tema. Li Qiye desvió la mirada hacia el grupo y dijo. Vámonos, es hora de que salgamos de aquí. Jianxi miró su cuerpo ensangrentado y dijo. Pero, ¿qué hay de tus heridas? Li Qiye dijo rotundamente. Mis heridas no se curarán de inmediato, así que las cuidaremos sobre la marcha. Todavía hay otro lugar que quiero visitar, así que no podemos quedarnos aquí por mucho tiempo. Habiendo dicho eso, señaló el timón, encendiéndolo. Los engranajes rúnicos comenzaron a girar cuando la barco de huesos se alejó de esta área. En los últimos 2 días, un mensaje se extendió por el mar de huesos como una tormenta. Muchos cultivadores lo habían recibido. Un vasto continente ha surgido en el mar de huesos. Este mensaje estalló a un ritmo increíble. Algunos soltaron incrédulos. Un continente. Todos sabían que no había muchos continentes vastos fuera de Alto Dios en todo el espíritu celestial, y mucho menos en el mar de huesos. Nadie había oído hablar de un continente en el mar de huesos antes, así que no, cuando una masa de tierra tan grande apareció de la nada, ¿cómo podría la gente no sorprenderse? Muchos viajaron rápidamente hacia su dirección. Se rumorea que Menzen Tian, el monarca profundo, el monarca Yang extremo y los otros genios también se dirigían allí. La noticia de su partida hizo que los otros cultivadores se impacieran aún más. Su intuición les dijo que este continente era definitivamente asombroso.
Un gran continente ha aparecido en el mar de huesos. El grupo de Liquille también escuchó esta noticia después de dejar la región anterior. Finalmente, Liquille se puso de pie de inmediato. Sus graves heridas aún no habían sanado, por lo que cuando de repente se puso de pie, su cuerpo tembló levemente. Las dos chicas vinieron inmediatamente a apoyarlo antes de que se cayera. Vemos, nosotros iremos allí también. Los ojos de Liquille se pusieron serios cuando emitió una orden mientras miraba el mar. ¿Qué hay ahí? A juzgar por su expresión, sabían que este continente debía ser increíble. Liquille respondió. Hay algunas cosas asombrosas allí. Más importante aún, lo que necesitas también está ahí. Capítulo 1363. Continente costero. ¿Qué necesitamos? Ambas chicas se sorprendieron y tuvieron que mirarse. Si había algo que necesitaban, tenía que ser la rotura de la persecución del viento. Así es la rotura de la persecución del viento. Liquille notó sus expresiones y sonrió. Jianxi se sorprendió gratamente y tuvo que confirmar. ¿En serio? Él sonrió en respuesta. Otros pueden mentir toda la vida, pero mis palabras siempre serán ciertas. Después de recibir una respuesta tan definitiva, las dos chicas se emocionaron bastante. A sus ojos, recuperar su rotura de la persecución del viento perdido era una conclusión inevitable. Liquille había prometido ayudarlos si se presentaba la oportunidad. Sabían que se mantendría fiel a su palabra y que tenía el poder para hacerlo. En este momento, con la ayuda de Ruyan y Jianxi, Liquille se paró en la cubierta. Llamó a Qianmei. Has ampliado tus horizontes después de venir aquí y también has obtenido los artículos que te mereces. Enfrentaremos peligros desconocidos más adelante, por lo que deberías marcharse ahora. Te daré un pedazo de tierra en el futuro. Qianmei comprendió que era hora de irse y dijo con gratitud. Gracias, jóvenes nobles y maestros, por guiarme. Conocía sus límites y que el grupo podría tener asuntos importantes que hacer. Su cultivo superficial solo los detendría si se quedara en el barco. Liquille no dijo más y soltó un bote para llevarlo de regreso. Después de que Qianmei se fue, Liquille dejó de mirar y dijo. Vamos, nos espera mucha diversión. En el momento en que estas palabras salieron de su boca, el barco se aceleró repentinamente como un dragón de la inundación saltando del mar a la velocidad del rayo. Rápidamente corrió hacia el continente que emergió en el mar de huesos. Podían ver esta vasta masa de tierra en la distancia. Estaba completamente oscuro sin un final a la vista. Había colinas onduladas con picos que perforaban el cielo, así como montañas enormes hasta donde alcanzaba la vista. Emitía una sensación antigua e ilimitada, como si todas estas elevaciones pesaran toneladas y toneladas. Incluso un pequeño montículo parecía inmenso en esta tierra. Antes de que uno se diera cuenta, de repente sentirían estas montañas presionando sus pechos y asfixiándolos. De hecho, incluso antes de llegar, la multitud se dio cuenta de que había algo diferente en esta tierra. Este sentimiento se amplificó una vez que pusieron un pie en él y no se disiparon. Esta aura eterna se difundió sin cesar por el cielo. También era poderoso y permitía a la gente imaginar una escena de eras lejanas donde vagaban bestias antiguas. En este momento, muchos se habían acercado a este continente y abandonaron sus barcos de huesos para aterrizar. Por supuesto, todavía había ríos que consistían en las corrientes del océano. Debido a esto, algunos barcos realmente lo hicieron más profundo. La parte indignante fue que algunos flotaban lentamente en el cielo. El barco de huesos en la que se encontraba el grupo ya no necesitaba el control de Liquille. En realidad, también estaba flotando en el cielo hacia el continente de una manera mágica. ¿Por qué está pasando esto? Jianxi se sorprendió al ver los barcos flotantes. Liquille miró los paisajes y dijo. Porque hay un poder increíble aquí más allá de la comprensión. Aunque no conocían el poder de este continente, definitivamente sintieron que algo era diferente en su atmósfera. Ruyan preguntó con curiosidad. Joven noble, ¿por qué estás tan seguro de que nuestra rotura de la persecución del viento está aquí? Liquille sonrió y respondió. ¿Qué tipo de continente crees que es este? Esta pregunta hizo que las chicas se miraran. No sabían nada sobre la masa de tierra. Liquille respondió en broma. Parece que sus antepasados no dejaron registros. El daoísta que se había hecho a un lado para mirar las montañas y los ríos reflexionó. Esto probablemente no sea una masa de tierra. Continuó con incertidumbre. Creo que este es el cuerpo de una bestia primordial. ¿El cuerpo de una bestia primordial? Ambas hermanas se sorprendieron. Antes de esto, habían visto algunos esqueletos enormes que se extendían por varios miles o incluso 10.000 millas, sin embargo, este continente por delante parecía tener 10 millones de millas de ancho.
Si este era el cuerpo de una bestia, ¿qué tan grande era cuando estaba viva? Esto fue simplemente increíble. Esto significaría que todos los cadáveres que habían visto hasta ahora eran esencialmente nada en comparación. Parece que sabes algo. Li Qiye miró al daoísta y se rió entre dientes. El daoísta no se complació y respondió honestamente. Lo leí de un antiguo pergamino de mi secta. Fue escrito por nuestros antepasados después de que el progenitor les dijera que Mar de Huesos alguna vez tuvo un continente. Sin embargo, flota hacia arriba y hacia abajo y posiblemente podría estar hecho del cadáver de una bestia. Emperador inmortal Guchun, Li Qiye comentó con emoción. Tu pergamino es realmente correcto. Si no me equivoco, tu progenitor tuvo la suerte de venir aquí antes de convertirse en emperador. Su especulación es correcta. Ruyan preguntó con asombro. ¿Qué clase de monstruo es este? ¿Por qué es tan grande? Daba un poco de miedo que existiera una criatura así. Después de tantos años, su cuerpo se ha convertido en un continente, por lo que su tamaño cuando aún estaba vivo podría haber sido aún mayor. ¿Sabes cómo perdiste tu rotura de la persecución del viento o por qué cayó en este lugar? Li Qiye no respondió de inmediato y se divirtió haciendo una pregunta primero. Las dos chicas no pudieron responder a esta pregunta. Sabían que faltaba el rotura de la persecución del viento, pero nadie de la secta sabía por qué. Li Qiye reveló sonriendo. Esto está relacionado con el origen de tu rotura de la persecución del viento. Jianxi preguntó con duda. ¿No fue creado por el emperador inmortal Wu Gou? Li Qiye asintió con la cabeza. Así es, de hecho fue creado por el emperador, pero ¿sabes cómo? Las dos chicas no pudieron responder a esta pregunta. Los descendientes del emperador inmortal Wu Gou no tenían forma de saber cómo el emperador creó su técnica invencible. Li Qiye sonrió y reveló. En ese entonces, tu emperador observaba los tótems de una bestia antigua mientras reflexionaba sobre sus fenómenos visuales. Con eso, pudo comprender y crear el físico inmortal de ataque único e incomparable, la rotura de la persecución del viento. Las dos chicas entendieron inmediatamente lo que quería decir y exclamaron en estado de shock. Nuestro emperador ha estado aquí. Así es, estuvo aquí antes. Li Qiye asintió suavemente. De hecho, él no fue el único que estuvo aquí para reflexionar sobre el Dao. Muchos emperadores lo han hecho durante generaciones. No vinieron a Mar de Huesos solo por los tesoros. Entonces, ¿qué es esta bestia? Ruyan seguía sintiendo curiosidad como el resto del grupo. A pesar de que el daoísta había leído sus registros, no indicaba la bestia que formaba este continente. Li Qiye recitó lentamente. En la oscuridad del norte hay un pez, y su nombre es Kun. El Kun es tan grande que nadie sabe cuántos millones de li mide. Cambia y se convierte en un pájaro cuyo nombre es Pen. Cuando voló furiosamente, sus alas se agitaron como las puertas de los 9 mundos y pudo saltar a través de los 19 continentes. Un Kun Pen. Las mentes de todos los presentes temblaron después de escuchar este poema. Estaban demasiado familiarizados con los versos porque este poema describía una bestia divina legendaria, el Kun Pen. Inevitablemente se sorprendieron después de descubrir la forma original de este continente. Un Kun Pen, una criatura mítica. Algunos incluso dijeron que era la más poderosa de todas las bestias divinas. Durante millones y millones de años, ¿quién ha visto un Kun Pen real? A pesar de que los versos describen su tamaño, nadie pudo visualizar su forma gigante. En este momento, el cadáver de un Kun Pen estaba justo debajo de sus pies y se había convertido en un vasto continente. Esto les hizo apreciar verdaderamente su enorme tamaño y comprender la descripción visual del poema, capítulo 1364. El cadáver de Kun Pen. Ni siquiera en sus sueños su grupo habría pensado que este continente estaba hecho del cuerpo del mítico Kun Pen. El daoísta recuperó el ingenio y preguntó, ¿es este realmente su cuerpo? Por supuesto, se dio cuenta de lo superflua que era esta pregunta después de que salió de su boca. Li Qiye miró hacia adelante y dijo, un Kun Pen. Incluso si era más poderoso e invencible, todavía no pudo soportar la erosión del tiempo. Siempre que esta masa de tierra se presente en el mar de huesos, emitirá muchas luces maravillosas. Los emperadores inmortales que quisieran comprender los misterios del Dao podrían aprender observando estas extrañas luces. Observa, el don innato de un Kun Pen, qué incomparable y magnífico. Solo puede considerarse un milagro. Ruyan no pudo evitar preguntar después de escuchar el gran elogio. ¿Cuál es el regalo de un Kun Pen? Li Qiye se tomó su tiempo para apreciar la tierra que tenía por delante antes de responder. Su regalo es tener un gran Dao primordial. Debido a este don, induce visiones extrañas.
Incluso los emperadores querrían venir aquí para aprender. Todos los que estuvieron aquí obtuvieron cosechas fructíferas. ¿Todavía podemos ser iluminados? El daoísta se emocionó un poco. ¿Un lugar del que incluso los emperadores querrían aprender? Esto era varias veces más valioso que cualquier ley de tesoro o mérito, al menos para personas con grandes talentos como el daoísta. Li Qiye sonrió y negó con la cabeza. Ahora es diferente. ¿Ves alguna visión en este momento? Ha pasado tanto tiempo que ha hecho que muchas cosas se desvanezcan. La divinidad del Kunpeng. Me temo que no queda mucho. Ya no puedes ver el gran brillo y las visiones. Hizo una pausa por un momento antes de continuar. Ya era increíble que su cuerpo pudiera convertirse en un continente. Cualquier otra criatura se habría convertido en simples huesos. Esto hizo que el grupo se diera cuenta de la fuerza del Kunpeng una vez más. Todos los esqueletos aquí eran criaturas poderosas, pero al final, su muerte los dejó con nada más que huesos. Sin embargo, este Kunpeng pudo convertirse en un continente. Esto ya era lo suficientemente horrible. Así que las bestias divinas existen en los 9 mundos. Jianxi suspiró conmovedoramente. Li Qiye rechazó este comentario. No, este Kunpeng no pertenece a nuestra era. La era lejana de la que vino no es la misma que nuestros 9 mundos actuales. A pesar de que esa era fue verdaderamente excepcional, una criatura como un Kunpeng rara vez aparecería. Esto también fue inesperado para los habitantes de esa época. Muchas cosas siguen sin estar claras sobre el pasado, pero nuestros 9 mundos ya no pueden dar a luz o incluso manejar la existencia de una criatura en este nivel. ¿Cómo pudo una bestia tan poderosa haber caído en este lugar? Ruyan pensó en otra cosa. Este Kunpeng es probablemente más fuerte que un emperador. Li Qiye negó con la cabeza. Es difícil decir cuán poderoso es. Incluso si un emperador muere y se convierte en huesos, no significa que sea más débil que un Kunpeng. Una bestia divina es única. Además, también hay brechas entre los emperadores. El grupo reflexionó un poco. Recordaron que el emperador inmortal Yan Shi declaró que este reino tenía 9 niveles. A pesar de que su cultivo y poder actuales los dejaron incapaces de comprender el reino de los emperadores, según sus palabras, se podía ver que existe una disparidad de poder entre los emperadores. Tu emperador inmortal Wugou creó aquí la ruptura persecución del viento. Li Qiye le dijo a las hermanas contemplativas. En este proceso, talló los misterios supremos de la técnica en un trozo de hueso. Las dos se sorprendieron después de escuchar esto después de conectar los puntos. Ruyan exclamó rápidamente. Un hueso del Kunpeng. Li Qiye asintió. Sí, un hueso de Kunpeng. El emperador lo hizo para comprender aún más el ataque, para poder fusionarlo perfectamente con su físico inmortal. Debido a que se iluminó con la técnica, al observar el tótem brillante del Kunpeng, quería sentir su poder a través de su hueso. Solo con eso podría cultivar verdaderamente la ruptura persecución del viento. Sin hacerlo, incluso si lo aprendes a la fuerza, el poder del golpe se reduciría en gran medida y tu físico inmortal se dañaría después de usarlo. Aquí, se tomó su tiempo para explicar. Me temo que ninguno de los ancestros de tu secta comprende sus verdaderos misterios, pero después de aprender los secretos, trajeron este hueso aquí para tomar prestado el poder del continente para acelerar el proceso de aprendizaje. Desafortunadamente, estos antepasados se embarcaron en un camino sin retorno. Las dos chicas se miraron. Sin duda, esta fue una buena noticia para ellos. Por lo menos, sabían dónde se encontraba la ruptura persecución del viento, ya no tenían que buscar como moscas sin cabeza. Hermano Li, ¿es cierto que de este continente no saldrán más brillantes y asombrosos fenómenos visuales? El daoísta estaba más preocupado por este tema. Quería comprender el Dao como los emperadores sabios más que nada porque su secta ya tenía suficientes tesoros. Comprender el Dao, por otro lado, lo beneficiaría de por vida. Tal vez no. Li Qiye negó con la cabeza. Puede que no quede mucha divinidad después de tanto tiempo. Si tienes suerte, tal vez puedas ver algunos. Tratemos de encontrar un lugar así. Su esperanza se reavivó. Muchos habían escalado este continente. Algunos optaron por abandonar sus barcos, mientras que otros utilizaron los ríos para flotar a través de ellos. La mayoría vino aquí en busca de tesoros porque la repentina aparición de este continente sonaba prometedora. Además, el objeto de la inmortalidad también podría estar oculto aquí. El lugar se volvió muy animado por un tiempo. Algunos excavaron todos los rincones de la tierra para encontrar artefactos ocultos, pero se decepcionaron muy rápidamente. No había señales de tesoros.
Era como si solo se encontrara barro y tierra, ni siquiera se podía ver una brizna de hierba. Justo cuando muchos cultivadores se sintieron molestos, algunas personas finalmente encontraron lugares que arrojaron una brillantez. En solo un día, hubo 2 lugares conocidos a los que la gente comenzó a correr. Asumieron que había tesoros supremos escondidos bajo tierra o incluso posiblemente el objeto de la inmortalidad. Sin embargo, esta emoción no duró mucho. Una de las ubicaciones se ocupó instantáneamente y nadie pudo interferir. Esta ubicación en particular estaba ubicada en medio de una cresta. El brillo aquí lo hacía parecer un portal magnífico a un reino inmortal. Parecía un cinturón largo que rondaba toda la montaña. Pequeñas partículas caerían al suelo y se convertirían en profundas runas antiguas. Cada una de estas runas Dao era como flores y plantas, ya que florecían y luego se marchitaban. Todo este proceso fue muy corto, como si estuvieran derivando un gran Dao supremo. Mucha gente empezó a palpitar ante esta escena. Un paragón se dio cuenta de algo de inmediato y exclamó: "Este no es un lugar para encontrar tesoros inmortales. Está destinado a la iluminación Dao". Cuando la gente se dio cuenta, ya era demasiado tarde. La zona fue ocupada de inmediato, y quienes la ocuparon no tenían intención de compartirla. La persona que se hizo cargo fue Meng Zentian. Su carruaje subió lentamente a la cima de esta montaña. Sus generales y soldados expulsaron inmediatamente a todos los cultivadores. Esta tierra inicialmente no pertenecía a nadie. Una tierra Dao como esta debería compartirse con todos, pero Meng Zentian la tomó para sí mismo. Esto hizo que mucha gente se sintiera infeliz, pero su descontento no se expresó. Nadie se atrevió a oponerse a Meng Zentian, por lo que se fueron silenciosamente después de ser ahuyentados. Su regimiento rodeó toda la montaña, sin permitir que nadie se acercara. Un cultivador no pudo evitar murmurar contra esta acción dominante. ¿Por qué eres tan arrogante? Esta no es tu casa. Todos deberían tener una parte, entonces, ¿sobre qué base nos está echando? Antes de que pudiera terminar, sus superiores le taparon la boca y lo regañaron en voz baja. ¿Estás cansado de vivir? Este es el futuro emperador inmortal, oponerse a él es lo mismo que cortejar a la muerte. Incluso si quieres morir, no arrastres a la secta contigo. Al igual que este señor, todos estaban enojados pero no se atrevieron a hablar. Todos sabían que en la generación actual, Meng Zentian estará invicto. Nada puede detenerlo. Su impulso para alcanzar la voluntad del cielo ya era imparable. Las personas inteligentes le abrirían el camino obedientemente, no sea que un desastre los golpee en un futuro cercano. Capítulo 1365. Torre octagonal. La otra área con gran brillo estaba en un lago dentro del continente. Cuando emergió del mar de huesos, el agua de mar fluyó hacia atrás, formando muchos ríos y lagos en el área. Este lago con el brillo era uno de ellos. Era bastante grande. Pararse a un lado y mirar hacia adelante, hacia que se viera como un océano. Por supuesto, debido a que el agua era la misma que las corrientes en el mar de huesos, se requería una nave para entrar al lago. Debido a esto, los cultivadores que optaron por permanecer en sus barcos tuvieron mucha más suerte que los abandonaron. En ese momento, el centro del lago ya estaba lleno de gente con muchos barcos anclados. También hubo algunos grandes presentes. Los enormes recipientes de madera estaban hechos de hueso de cocodrilo yin. Este tipo de madera era muy extraño, contenía una gran cantidad de energía yin y solo se podía encontrar en mar de huesos en muy pequeñas cantidades. Se rumorea que solo la concha rugiente tenía este tipo de madera, por lo que fueron la única secta que pudo crear las vasijas de madera para ingresar a este lugar. Su progenitor tuvo la suerte de encontrar algo de esta madera y comenzó la construcción de estas vasijas. Por supuesto, esta secta no era la única que los tenía en este momento. Por ejemplo, Meng Zentian estaba sentado en un recipiente que le regaló la concha rugiente. En este momento, apareció un enorme edificio en el lago. Parecía un enorme altar hecho de unas rocas desconocidas. En el altar había una torre octogonal también construida con materiales desconocidos. Llevaba un estilo antiguo y simplista. Toda la torre no estaba decorada con esculturas o líneas complicadas. Parecía estar construida directamente a partir de una enorme roca y parecía bastante tosca, como si hubiera sido construida por un grupo prehistórico incivilizado. Lo hicieron simple y práctico. Este tipo de torre en realidad emitía hilos de luces increíbles, como si hubiera un tesoro supremo dentro. Estos rayos también se convertirían en runas arcaicas. Después de un tiempo, estas runas se transformarían en armas que tenían escrituras antiguas talladas en ellas. Estas palabras parecían otorgarles una fuerza incomparable.
Después de la aparición de estas armas, la torre quedó fuertemente custodiada como un estanque de relámpagos infranqueable. Muchos cultivadores estaban emocionados y querían entrar a la torre en la parte superior de este altar para ver si había una fortuna increíble dentro. Sin embargo, quien diera un paso adelante sería atacado por las armas presentes. Eran poderosas como antiguas armas divinas. No importaba lo fuerte que fuera el intruso, las armas no perdonaban vidas. Al principio, hubo una inmensa emoción entre la multitud mientras se apresuraban a subir al altar. Sin embargo, los gritos llegaron poco después debido a las armas flotando sobre el altar. Incluso los parangones no fueron una excepción. Activar. Un dios monarca no se rindió. Gritó y blandió un arma suprema para correr hacia el altar. Era bastante poderoso y se apresuró hacia adelante con gran ímpetu. Retumbar. Usó su arma para detener el ataque y llegó al frente de la torre. Estaba a solo unos centímetros de distancia. En el momento de casi tener éxito, de repente se escuchó un fuerte estallido. Una pequeña torre descendió del cielo, también de estilo octogonal. Sin embargo, era mucho más pequeña que la torre real, una versión en miniatura. Bajo la supresión de esta pequeña torre, todos pudieron escuchar un grito estridente. Este dios monarca fue aplastado hasta convertirse en carne picada. Los espectadores se asustaron de miedo después de ver morir a un dios monarca por una pequeña torre. Poco después, nadie se atrevió a aventurarse nuevamente cerca del altar. Debían pensar dos veces sobre su propia fuerza en comparación con ese dios monarca de ahora. Finalmente, una persona se paró ante el altar con una espada. Atrajo la atención de todos por su estilo deslumbrante. Dios celestial del Dao rápido. Muchos gritaron su nombre después de ver su llegada. Este nombre no era ajeno a la multitud. Como Dios celestial en el camino de los cielos, estaba calificado para competir por el trono. Sin embargo, su centro de atención fue robado después de que Meng Zentian entró en vigor. Sin embargo, en la mente de muchos, todavía era un joven poderoso y un sabio maravilloso. Contuvieron la respiración y tenían los ojos fijos en su espalda cuando entró al escenario. Butch. Su energía sanguínea estalló, transformándolo de un apuesto joven a un dios celestial. Bang. Esta energía se condensó en una figura alta que emitió un aura celestial. Parecía como si viniera de arriba con la voluntad de los cielos. En este momento, todo el universo estaba al alcance de los jóvenes. De repente, la multitud sintió como si sus vidas estuvieran en sus manos, como si pudiera matarlos con un solo pensamiento. Incluso los parangones temblaban de miedo ante esta gran figura. Se sentían insignificantes ante el dios del Dao rápido. Clank. Una espada para sacudir los 9 cielos. Una cuchillada para iluminar el mundo entero. En una fracción de segundo, tomó medidas. Su espada llegó rápidamente sin técnicas ni variaciones complejas. Llevaba su voluntad que había entrado en la espada. Fue feroz y dominante. Este fue una cuchillada que podría acabar con los dioses. Bang. 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 Las armas en el altar vinieron a detenerlo, pero se partieron en dos ante su avance. Así, su espada derribó miles de armas de su enemigo. Una espada era el gobernante de todos ellos, lo que le permitía avanzar rápidamente de manera imparable. Todo el mundo se conmovió al ver esto, incluidos los antepasados de la concha rugiente y los reyes de los linajes treantes. Hoy, finalmente vieron su fuerza. El dios monarca usó anteriormente su arma divina para detener el ataque de las armas, pero no pudo destruirlas. Sin embargo, la espada del dios del Dao rápido pudo romper estos artefactos. Una demostración tan invencible dejó a muchos expertos en vergüenza y privó a muchos genios de su resplandor. No era de extrañar por qué la gente decía que si Meng Zentian no salía, sería el candidato más prometedor para ser emperador. Esta no era realmente una frase de halago. De hecho, poseía la fuerza. En un abrir y cerrar de ojos, llegó al frente de la torre octogonal. ¡Boom! Como era de esperar, la misma torre en miniatura que acababa de aplastar a un dios monarca cayó de nuevo desde el cielo. Clank. El dios del Dao rápido instantáneamente cortó su espada hacia el cielo para suprimir la torre entrante. ¡Bang! Las chispas volaron por todas partes con el bloqueo exitoso. La multitud quedó impresionada una vez más. Anteriormente, ese dios monarca ni siquiera tuvo la oportunidad de resistir y murió instantáneamente. Sin embargo, una cuchillada pudo detener la torre en miniatura. Se sintieron sofocados por esta escena. El joven se quedó allí con su figura elevada e invencible. Clan, clan, clan. Su larga espada continuó haciendo eco mientras la torre en miniatura continuaba presionando hacia abajo. Su espada se doblaba cada vez más.
Una mayor represión podría eventualmente romperla. Capítulo 1366. Iluminación Dao de Menzentian. Bang. A medida que el dios del Dao rápido era empujado cada vez más hacia abajo, se produjo otra fuerte explosión. La enorme imagen detrás de él se fusionó con su cuerpo. Con esta fusión, su energía sanguínea sufrió una metamorfosis increíble. Su divinidad estalló, convirtiéndolo en un verdadero dios celestial. Su supremo prestigio parecía haber sido otorgado por los propios cielos. Clank. El himno de la espada volvió a sonar. Su espada se volvió tan roja como la sangre, como si toda su energía hubiera sido vertida dentro. Se convirtió en una espada de sangre capaz de dividir el cielo y la tierra. 1. Esta espada pareció cobrar vida de repente debido a su vibrante vitalidad. Era como si el joven le hubiera concedido esta oportunidad. Con un himno, la espada doblada se enderezó de nuevo. Ahora era capaz de llevar el cielo en sus hombros para detener la torre en miniatura. Todos los espectadores ahora vieron dos dioses ya que su espada también emitía una divinidad aterradora. Aparte de haber nacido en la generación equivocada con Menzentian, ¿quién más podría luchar contra él? Mucha gente se sorprendió al ver su forma actual. Boom. 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 Su espada continuó resistiendo la torre más pequeña mientras se acercaba a la real. A medida que se acercaba, la supresión de la pequeña torre se hizo cada vez más fuerte. A pesar de que su espada, llena de divinidad, ya no se doblaba por la presión, su cuerpo resistía una represión indescriptible. A pesar de su enorme energía sanguínea, él fue el que se inclinó en su lugar. Era como un verdadero dragón en el cielo e hizo todo lo posible por mantenerse erguido. Por desgracia, incluso si fuera más fuerte, todavía no podría sostener esta situación. Su cuerpo se inclinó de nuevo. Estaba a solo unos centímetros de distancia, pero era imposible alcanzarlo. Finalmente, dejó escapar un rugido más. La divinidad de la espada irradió una luz deslumbrante mientras desataba un corte que desafiaba el cielo en la torre en miniatura. ¡Boom! Usó este ataque para romper la presión de la torre y se retiró rápidamente. ¡Butz! Después de dejar el altar, la torre en miniatura desapareció. Una luz emergió de nuevo y dio a luz las mismas armas que empezaron a flotar alrededor del altar. El dios del Dao rápido se paró en silencio frente a esta torre. El altar estaba protegido por una poderosa fuerza antigua. En cuanto a la torre, parecía estar custodiada por los propios dioses. Cualquiera que se acercara sería reprimido sin forma de entrar. Los espectadores no comentaron ni se burlaron de su fracaso. Incluso un dios monarca había sido asesinado en segundos, por lo que salir ileso ya demostró su poder. Incluso a un rey dios no le iría mejor que a él. Su fracaso hizo que mucha gente se sintiera desesperada. Sabían que había un tesoro incomparable dentro de la torre, e incluso si no había ningún tesoro, este era probablemente un gran lugar para aprender el Dao. Sin embargo, ¿cuál era el punto de esta gran ubicación si nadie podía entrar? No había nadie más en quien confiar. Incluso un rey dios podría no ser mucho más fuerte que el dios del Dao rápido. ¡Boom! De repente, todo el continente se estremeció. Una fuerte explosión acompañada de un rayo inmortal se precipitó hacia el cielo. Alguien exclamó después de ver esto. Eso viene de la otra ubicación con la luz mágica. Esta explosión provino del lugar ocupado exclusivamente por Menzentian. En este momento, la cresta estaba en erupción con luz inmortal. Se había abierto una puerta, aparentemente conectando con un mundo inmortal. Chillido. Un grito de fénix vino de repente con un fénix volando por la puerta. ¡Aoo! Luego fue un rugido de dragón junto con un verdadero dragón. ¡Raur! Entonces, un tigre blanco aulló y saltó. En un abrir y cerrar de ojos, las 4 bestias divinas aparecieron de la puerta. Un verdadero dragón, fénix, tigre blanco y tortuga negra rodeaban las 4 esquinas de esta montaña. La montaña misma exudaba inesperadamente un resplandor lleno de divinidad que no se dispersaría. Se convirtió en un lugar bastante sagrado. ¿Son estas las bestias míticas de las leyendas? Los espectadores quedaron conmovidos por esta escena. Las 4 bestias emitieron auras que los dejaron sin aliento. Incluso un rey dios estaba temblando porque esta fuerza era realmente aterradora. No son verdaderas, son solo proyecciones. Un paragón le explicó lentamente a la multitud después de ver a través de ellos. Esto no hizo que la multitud se asustara menos. Solo sus proyecciones fueron tan aterradoras. ¿Y si las criaturas reales estuvieran antes que ellos? ¿No morirían todos de inmediato por la presión? ¡Bum! 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 Maravillosos sonidos provenían del interior de la puerta con un ritmo muy particular.
Los forasteros solo podían escuchar estos ruidos y nada más. Parecía que este era el sonido de un inmortal predicando una escritura, como si hubiera inmortales del otro lado. Después de escuchar este ritmo, un genio comprendió de inmediato y exclamó: es Mencentian. Está tratando de reflexionar sobre el Dao. Un comentarista asustado murmuró: ¿será el Dao de un emperador inmortal? Alguien de la generación anterior negó con la cabeza y aclaró: no, el Dao creado por él mismo Mencentian podría haber aceptado la voluntad del cielo hace mucho tiempo, ya que lo aceptó en la última generación. Está perfeccionando su propio gran Dao antes de dar el último paso para convertirse en un verdadero emperador. Retumbar. En el momento en que estas palabras cayeron, se produjo otro estallido de explosiones. Un rayo violento apareció en el cielo despejado. Cada rayo era tan espeso como una gran serpiente. Destrozaron la bóveda celeste y bailaron como serpientes salvajes. Toda la región fue suprimida por los cielos. El espíritu del cielo en su conjunto se vio afectado. ¡Bang! De repente, resonó una fuerte explosión. Una enorme palma rompió el cielo junto con todos los enormes rayos. Esta palma parecía estar envolviendo al mundo entero. Miles y miles de millones de existencias quedaron a su antojo. Todo era nada ante su grandiosidad. Incluso los reyes dios ordinarios se sentían como si fueran hormigas que podían ser aplastadas en cualquier momento. El cielo se iluminó. El poder de los 9 cielos y las 10 tierras parecía estar convergiendo en esta montaña. Daba la sensación de que el amo del universo y una miríada de reinos estaba presidiendo este lugar. Los habitantes del espíritu celestial estaban horrorizados. Las masas sintieron el impulso de postrarse y adorar este poder. Parecía representar la voluntad suprema de los cielos, como si un nuevo emperador estuviera naciendo. Esta fuerza despertó a todos, incluidas las existencias incomparables que habían estado durmiendo. Muchos monstruos antiguos abrieron los ojos. Uno de los viejos monstruos comentó lentamente: parece que Mencentian se está acercando cada vez más al trono. ¿Quién podrá evitar que se convierta en emperador después de que la voluntad del cielo termine de condensarse? Los cultivadores de este continente y el mar de huesos sintieron este poder dominante. Cayeron al suelo, incapaces de soportar su presión. ¿Alguien está a punto de convertirse en emperador inmortal? Incluso los poderosos palidecieron de miedo mientras observaban el poder que se acumulaba en la montaña. Podría ser muy pronto. Mencentian se convertirá en emperador en el momento en que la voluntad del cielo vuelva a aparecer. Alguien que nació en la misma generación que Mencentian comentó con un suspiro. De vuelta en el altar del lago, incluso un genio como el dios del Dao rápido se puso serio y miró fríamente hacia la dirección de la montaña. Alguien de su nivel entendió la importancia de este fenómeno, así como la brecha actual entre él y Mencentian. Sal, voluntad del cielo, para que mi maestro pueda convertirse en un emperador inmortal. Cao Guojian también estaba en este lago dentro de un recipiente Jin. Sonreía con orgullo con una expresión eufórica. Vino aquí en el momento en que apareció el altar. Ver esta escena lo dejó bastante orgulloso con su pecho arqueado. Felicitaciones, hermano Cao. No pasará mucho tiempo hasta que salga a la voluntad del cielo. El señor Men será emperador entonces. Los antepasados de la concha rugiente que lo acompañaban rápidamente lo adoraron. La mayoría de los cultivadores aquí estaban muy envidiosos, mientras que muchos querían comenzar a adular a Cao Guojian. Esta última frase es un modismo que se refiere a Pangu creando el mundo. Capítulo 1367. Rey Terra. La nave de huesos de Liquille continuó flotando por el continente. En el camino, también sintieron el poder abrumador. Incluso el daoísta y las 2 chicas temblaban ante su poder. Mencentian está a punto de ascender al trono. La expresión de Jianxi se volvió pesada. El daoísta suspiró suavemente y respondió: todavía no, pero no está lejos de ese punto. Cuando la voluntad del cielo termine de condensarse, será el más cercano a ser emperador inmortal. Si no hay nadie más en el mismo nivel para luchar contra él, de hecho es el más prometedor. No te preocupes, él puede querer convertirse en un emperador inmortal todo lo que quiera, pero ¿quién más puede tomar el trono sino nuestro joven noble? Ruyan miró a Liquille y sonrió. Las heridas de Liquille aún no se habían curado, pero aún se echó a reír después de escuchar esto. Niña, parece que tienes mucha confianza en mí. Por supuesto. Ella sonrió encantadoramente con una mirada de anticipación. Ni siquiera pestañeas contra este poder abrumador. Demuestra que no te importa en absoluto Mencentian. Estas palabras lo divirtieron, por lo que respondió: yo, Liquille, seré el único que alcance el trono. Otros solo serán los huesos que allanarán mi camino.
Lo pronunció de una manera tan insípida y tranquila, pero tenía un tono autoritario. Daba la impresión de que ya era un emperador inmortal, que estaba afirmando un mero hecho. El grupo quedó asombrado al escuchar esta forma de respuesta. Demostró cuán grande era su confianza. ¿Quién trataría a un oponente como Men Zentian de una manera tan frívola? Solo Li Qiye lo haría. Era difícil imaginar a alguien teniendo tanta confianza además de estar loco, pero el taoísta sabía que Li Qiye definitivamente no era un loco. La gente que estaba en medio del lago y el altar tardó mucho en recuperar el ingenio. Un dechado reveló lentamente su comprensión. Este lugar también está destinado a la iluminación Dao. Había 2 lugares en este continente que brillaban a borbotones. Men Zentian había tomado uno de ellos, y su proceso de ponderación en realidad emitió el fenómeno de un emperador inmortal emergente. Por lo tanto, la gente entendió que si podían ingresar a la torre para aprender, sería una gran cosecha incluso si no podían replicar la hazaña de Zentian. Sin embargo, el problema era que nadie podía entrar, ni siquiera alguien tan fuerte como el dios del Dao rápido. Cuando todos parecían indefensos, más luces extrañas salieron de la torre y se convirtieron en aún más armas. Sin embargo, uno de los rayos se convirtió en un barco brillante. El cultivador más cercano a él sintió curiosidad y lo abordó. Ante los ojos de todos, este barco se dirigió hacia la torre mientras su pasajero gritaba locamente: «Estoy entrando». ¡Bang! Por desgracia, su exceso de celo lo traicionó. Saltó del bote para correr hacia la torre, pero la torre en miniatura cayó y lo convirtió en un charco de sangre. La escena se volvió extremadamente silenciosa. De repente, alguien se dio cuenta de algo y gritó: «Este bote puede llevar gente adentro». Alguien trató de taparle la boca, pero ya era demasiado tarde. Todos lo habían escuchado y reaccionado queriendo correr hacia el bote cerca de la entrada. Sin embargo, el más rápido fue el dios del Dao rápido. Corrió y se detuvo junto al borde para detener a todos mientras esperaba que la luz volviera a aparecer. Muchos se detuvieron con el dios del Dao rápido parado allí. Su poder era tan claro como el día para que todos lo vieran, así que no importa quiénes sean, primero debían pesarse antes de desafiarlo. Sin embargo, esto no significó que no hubiera ningún retador. Un rey se adelantó y se enfrentó al joven. «Sobrino, hazme espacio. Puedes entrar después». Este rey era un hombre de mediana edad con un temperamento frío. No había nada excepcional en él. Era como si no fuera el tipo de persona imponente. Sin mucha vitalidad, era más un plebeyo. Sus ojos podían ser bastante agudos, pero su expresión fría parecía un poco vidriosa como si su rostro estuviera paralizado. De hecho, pocas personas pudieron reconocerlo y mucho menos conocer su origen. Un personaje tan conspicuo realmente se atrevió a hablar de esta manera frente al dios del Dao rápido. Esto asombró a la multitud. ¿Quién es este hombre? La gente susurraba en voz baja para adivinar quién era este hombre. El dios del Dao rápido no se inmutó y respondió rotundamente: «Rey Terra, no estás calificado para actuar imperiosamente ante mí». El rey Terra dijo fríamente: «Sobrino, no me estoy poniendo aires. Debido a mi amor por los talentos, les estoy dando la oportunidad de abrirse camino». ¡Qué arrogancia, guau! Un cultivador encontró esto asombroso. Incluso un gran rey dios no le hablaría tan groseramente al dios del Dao rápido. El joven se negó a mostrar consideración alguna hacia este rey y se negó apresuradamente. «Gracias por tu consideración, pero si quieres entrar, haz fila detrás de mí». Este hombre de mediana edad era agresivo, pero el joven genio no mostró el menor indicio de debilidad. Él respondió con arrogancia sin ceder un centímetro. Los espectadores se alegraron de escuchar esto. Un genio invencible debería tener este tipo de actitud. De lo contrario, la generación más joven estaría demasiado reprimida si pudiera surgir algo al azar y hacer retroceder a sus genios. Junior, esta falta de sensibilidad no servirá. Prefieres elegir el camino difícil en lugar del camino fácil. El rey Terra habló fríamente con una sonrisa sombría. No pienses que eres increíble solo porque eres de un linaje imperial. No terminará bien para cualquiera que se oponga a mí. En ese momento, ni siquiera el terreno sagrado de Del Dao rápido podrá protegerte. La multitud jadeó después de escuchar esta fuerte respuesta. Sintieron que este hombre de mediana edad tenía un tono demasiado grande. El poder del dios del Dao rápido no era ningún secreto. En cuanto al suelo sagrado, tenía mucha fuerza y recursos debido a ser un linaje imperial. Pero ahora, a este rey no le importaba en absoluto la tierra sagrada. Esto hizo que la gente pensara en él como arrogante y loco. El dios del Dao rápido lo miró en respuesta. «Rey Terra, te estoy llamando rey debido a tu edad.
No creas que solo porque eres de la tierra ancestral, mostraré respeto. No actúes arrogante ante mí, sé exactamente quién eres. No importa cuán fuerte sea tu respaldo, provócame y te cortaré a ti y a tu antepasado si sale. La respuesta directa del dios del Dao rápido no tomó en cuenta en las palabras agresivas del rey Terra. Parecía aún más dominante. El rey Terra respondió enojado. Bien, bien, un tono tan grande. Quiero ver cuán fuerte eres por siquiera pensar en luchar contra mi antepasado. Alguien como tú no es digno. Antes, la gente sentía que este hombre de mediana edad era arrogante hasta el punto de ser ignorante. Sin embargo, después de escuchar el nombre Terra Ancestral, se sintieron conmovidos y no se atrevieron a comentar más. Finalmente entendieron que se atrevió a actuar con tanta valentía contra el dios del Dao rápido debido a su poderoso respaldo. La Terra Ancestral era el linaje de un padre árbol. Algunos incluso dijeron que era el más poderoso por tener 3 padres árbol. Debido a esto, podrían menospreciar al resto del mundo y ser elogiados como una secta capaz de derribar los linajes imperiales. Fuera de esto, había otro antepasado cercano a ser un padre árbol que se quedó para proteger la tierra ancestral. Jugó un papel importante en cuanto a por qué el espíritu celestial tenía miedo de su linaje. Mientras el dios del Dao rápido y el rey Terra se enfrentaban, Cao Guojian y la concha rugiente se burlaban en secreto sin molestarse en intervenir. Después de todo, era mejor para ellos si alguien pudiera matar al joven dios debido a su prometedor futuro de convertirse en emperador. Parece bastante animado aquí. Una voz tranquila sonó durante este enfrentamiento. El tono relajado rompió la atmósfera tensa e hizo que la gente mirara hacia atrás. Vieron una nave de huesos flotando más cerca con el grupo de Li Qiye a bordo. Quien habló fue Li Qiye. Alguien gritó después de verlo. Feroz está aquí. Capítulo 1368. Daoísta Lin. La llegada de Li Qiye hizo temer a la mayoría de la multitud. En la actualidad, su notoriedad era bien conocida. A los ojos de muchos, mataría donde quiera que fuera y era más cruel que cualquiera de sus contemporáneos. Primero refinó 1000 millones de peces abundantes y luego destruyó a Wyvern y a la villa Tiburón de Sangre, así como al Valle Real hace un tiempo. Este valle era un linaje de dioses del mar e incluso estaba protegido por uno, sin embargo, un linaje tan poderoso se extinguió fácilmente. Ni siquiera se dejaron ladrillos rotos, y mucho menos edificios. Muchos ojos parpadearon con su aparición. Algunos incluso sintieron un terrible horror. Hoy, su título de feroz no era una broma. Su camino estaba destinado a estar plagado de hedor a sangre y muerte. En cuanto a los antepasados de Cao Guojiao y la concha rugiente, sus ojos se volvieron feroces con una sed de sangre por su vida. Está herido. Algunas personas con ojos agudos notaron la nave fragmentada y sabían que había experimentado una batalla devastadora. Además, Li Qiye estaba pálido y necesitaba que Ruyan y Jianxi lo ayudaran a ponerse de pie. Esto hizo que sus heridas fueran aún más evidentes. Algunos tenían destellos en sus ojos, dejando claras sus insidiosas intenciones. Esta fue, sin duda, la mejor oportunidad para que sus enemigos lo mataran debido a sus graves heridas. No se puede culpar a nadie por aprovecharse de la situación. Además, el mundo del cultivo obedecía a la ley de la jungla. No todo el mundo intentaría actuar como un caballero. Li Qiye no se molestó en mirar a la gente porque sus ojos se posaron en la antigua torre octagonal. Suspiró y comentó: la sabiduría de los antepasados es grande más allá de la imaginación. Después de un rato, Li Qiye les dijo a las 2 chicas: lo que quieren está ahí. Se sorprendieron después de escuchar esto debido tanto a la emoción como a la ansiedad. Sus escuelas finalmente habían encontrado el paradero de la ruptura persecución del viento. Si pudieran reclamarlo, entonces sería una gran contribución que quedaría registrado en sus registros históricos. Al mismo tiempo, se miraron la una a la otra. La ruptura persecución del viento fue creado por su emperador mientras observaba los tótems visuales de un Kunpeng. Esta torre con luces radiantes se construyó sobre el cuerpo de un Kunpeng. Quizás su emperador había estado aquí antes e incluso estudió el Dao allí. Tal vez uno podría aprender la técnica en este lugar o, de lo contrario, su antepasado no habría traído el hueso de la bestia que finalmente llevó a su desaparición. Mientras Li Qiye miraba la torre, una persona salió y juntó las palmas de las manos para decir: Li Qiye, es hora de que resolvamos nuestro rencor. Esta persona era bastante joven y vestía una túnica daoísta. Era bastante apuesto y, lo que es más importante, su imagen era muy pulcra y limpia, que desprendía una sensación muy agradable. El maestro de la Inmaculada Expansión también está aquí. Alguien tomó nota de esto en su mente. Li Qiye retiró la mirada y miró a este daoísta.
¿Quién eres? Esta respuesta indiferente cambió la expresión del hombre. Después de todo, él era un genio en el espíritu celestial y podría estar clasificado entre los mejores expertos. Sin embargo, la conducta indiferente de Li Qiye no solo lo ignoraba, sino que también lo provocaba desenfrenadamente. El daoísta respondió. Este daoísta es el maestro de la Inmaculada Expansión. La gente me llama daoísta Lin. Incluso aquellos que nunca lo habían conocido antes se sorprenderían al escuchar este nombre. Hace mucho tiempo que se rumoreaba que el maestro de la expansión inmaculada tenía un físico inmortal a medio completar. Algunos decían que era uno de los mejores entre los dioses monarcas ordinarios. Si estas dos afirmaciones fueran ciertas, incluso un rey dios tendría que darle algo cara. El daoísta habló lentamente. Li Qiye, mataste a mi asistente Dao y a mi general Tortuga. Has cruzado la línea, por lo que es hora de que resolvamos esta disputa. Hoy, uno de nosotros morirá. Habiendo dicho eso, sus ojos se volvieron fríos y salió un destello descaradamente asesino. Había declarado su intención de vengar a sus seguidores perdidos. Por supuesto, como maestro de su secta, debería buscar justicia, pero muchas personas lo tomaron de manera diferente. Incluso un tonto podía ver que debido a que Li Qiye estaba herido, este era el mejor momento para que el daoísta desafiara a Li Qiye. Tomar su vida mientras Li Qiye estaba herido era una ventaja que debía aprovechar si la venganza estaba en su mente. Normalmente, la gente no sería optimista sobre su oportunidad. A pesar de que era un prodigio talentoso y podría ser considerado bastante famoso por su cultivo y su físico inmortal, la notoriedad de Li Qiye estaba en su punto más alto. Su impulso fue tan feroz que no tuvo rivales entre la generación más joven. Nadie pensaría que el daoísta Lin tenía la más mínima posibilidad de éxito en este duelo. Por desgracia, Li Qiye estaba actualmente herido. La gente reflexionó sobre las circunstancias y descubrió que esta era una gran oportunidad. Incluso si el daoísta tuviera que perder su reputación, no podía renunciar a esta oportunidad. Li Qiye sonrió casualmente, sin importarle este desafío. El daoísta hizo una mueca después de notar su falta de interés y pronunció con frialdad. Li Qiye, mientras uno camina por la vida, también debe pagar sus deudas. ¿Quieres ser una tortuga cobarde por el resto de tu vida? Como siempre te has jactado de ser imbatible y estar calificado para alcanzar la voluntad del cielo, sal y pelea conmigo. Un cobarde nunca se convertirá en un emperador inmortal. Su incitación hizo que Li Qiye se riera a carcajadas, pero el daoísta Sol Puro intervino antes de que Li Qiye pudiera responder. Daoísta Lin, si deseas pelear, tendré una pelea contigo. Si puedes vencerme con medio movimiento, luego podrás enfrentar al hermano Li para vengarte. Sol Puro salió para respaldar a Li Qiye. El grupo sabía que Li Qiye estaba cansado de apaciguar a Ada, por lo que no estaba en óptimas condiciones para pelear. Los espectadores no reconocieron al daoísta. Después de todo, rara vez se mostraba, por lo que no era famoso en el espíritu celestial. Solo aquellos que interactuaron con las cuatro ramas podrían reconocerlo. Daoísta Lin levantó los ojos después de ver a Sol Puro. Daoísta Sol Puro. ¿Daoísta Sol Puro? ¿Es ese el maestro de secta del río Sol Puro? La gente era ajena a este nombre. Algunos incluso confundieron su origen. Ese nombre a menudo se confundía con el maestro de secta del río Sol Puro, otra rama de Guchun. Por supuesto, eran esencialmente la misma secta. No, él es el Lord de la Isla de los Espíritus Antiguos. Alguien corrigió la declaración errónea. Sol Puro sonrió tranquilamente y dijo, me gustaría mostrar mis ligeras habilidades. Incluso a su nivel, seguía siendo indiferente sin grandes deseos. No había un aura suprema o presión proveniente de él. No era de extrañar que la gente no pensara que era tan aterrador. El Daoísta Lin estaba un poco alarmado. No era un tonto sin ojos. A pesar de que nunca antes había visto a Sol Puro en acción, había oído hablar de las historias y rumores de esta persona sobre su físico de diamante. Levantó la voz. Lord de la Isla Sol Puro, esta es una pelea personal entre Li Qiye y yo. Esto no tiene nada que ver con las cuatro ramas de Guchun, así que espero que lo reconsideres. A Sol Puro no le importó en absoluto cuando respondió. No importa. Deja que esto se considere mi desafío hacia ti. ¿Te atreves a aceptar o no? La multitud consideró cuidadosamente sus palabras. Como maestro de secta de una de las cuatro ramas, en realidad estaba haciendo todo lo posible para interferir para ayudar a Li Qiye. Muchos encontraron esto asombroso. Mientras el daoísta Lin ya estaba demasiado lejos para retroceder, alguien más vino y dijo, Lord de la Isla Sol Puro, si quieres pelear, con mucho gusto te entretendré.
Estoy seguro de que no tiene miedo de aceptar desafíos. Este era otro joven con una corona en la cabeza y un cuerpo que arrojaba fuego solar. Un aura imperial envolvió el cielo. En el momento en que se destacó, el sol se iluminó. Era como si fuera un dios que presidía el Palacio del Sol. Él era el que controlaba los altibajos de este celestial. Muchos reconocieron su identidad y exclamaron: Monarca Yang Extremo. Este joven era el profesor Yang Extreme, un prodigio renombrado y prometedor que superó incluso al daoísta Lin. Su físico Yang Extremo era bastante dominante. El daoísta Sol Puro no se enojó al ver el desafío y sonrió. Oh, entonces eres tú. ¿Quieres interferir en nombre del daoísta Lin? Está bien si lo piensas así. El monarca Yang Extremo respondió con indiferencia. Deberías haber pensado en este resultado después de salir por Li Qiye. Las 4 ramas pueden ser los líderes de los espíritus encantadores, pero eso no significa que puedas hacer lo que quieras. Capítulo 1369. El monarca profundo tiránico. Sol Puro no se enojó con el monarca Yang Extremo. Simplemente sonrió y dijo: el hermano Li y yo tenemos una amistad personal, así que esto no tiene nada que ver con mis 4 ramas. ¿Es eso así? El monarca se burló en respuesta. Este Li no tiene reparos en matar espíritus encantadores en el espíritu celestial. Tú, como lords de la isla de los espíritus antiguos, así como las 4 ramas que son los líderes de nuestra raza, no quieres erradicar a los malvados y, en cambio, lo estás ayudando a dañar a los tuyos. El monarca se tomó su tiempo tratando de persuadir a Sol Puro mientras empujaba las 4 ramas a una posición antagónica hacia los encantadores espíritus. Esta era su forma de desafiar el estado de la secta dentro de los espíritus encantadores. Incluso si él avivando las llamas no podía tocar las 4 ramas, estaba bien manchar su reputación. Después de todo, no perdía nada al hacer esto. Era mucho más audaz en comparación con el daoísta Lin porque su secta era mucho más poderosa que la expansión inmaculada. La escuela Yang Extremo no solo tenía un físico inmortal de gran finalización, su progenitor fue el emperador inmortal Tai Yang. No eres nadie. No es tu turno de chismorrear sobre mis 4 ramas. Una voz tiránica se escuchó cuando una persona descendió del cielo. Alguien gritó sobre su aparición. El monarca profundo. En este momento, el aura majestuosa del monarca profundo se cernía sobre toda el área. Fue difícil para otra persona replicar este gran estilo. La expresión del monarca Yang Extremo cambió con este recién llegado porque la reputación del monarca profundo superó con creces la del daoísta Sol Puro. Cuando se trataba de la generación más joven en el espíritu celestial, el monarca profundo, el dios del Dao rápido, el príncipe escudo del mar y la diosa 7 marcial eran los más fuertes. Había una gran brecha entre ellos y el monarca Yang Extremo y el daoísta Lin. Por supuesto, había oído hablar de algunos rumores sobre el daoísta Sol Puro. Sin embargo, no los creyó ya que nadie había visto al daoísta en acción antes. Su fuerza era discutible, y algunos incluso afirmaron que no estaba a la altura de su nombre. El monarca Yang Extremo pronunció fríamente. «Oh. Monarca, ¿tú también quieres jugar?» Con su aura represiva y dominante, el monarca profundo replicó. «¿Y qué si deseo interferir? ¿Crees que tu escuela está calificada para comentar sobre nuestras 4 ramas, especialmente alguien de tu nivel? No es necesario que mi hermano mayor actúe, solo yo puedo matarte». No es que el monarca profundo no deseaba vengarse de Li Qiye porque era débil y blando. De hecho, era del tipo dominante, era solo que entendía con quién podía y con quién no podía antagonizar. Si pudiera ver a través de Li Qiye y comprender sus capacidades, no dudaría en cortarlo. Pero a sus ojos, Li Qiye era insondable. Los que se le oponían han sido devorados y destruidos. Debido a esto, el monarca profundo no deseaba involucrar a la dinastía del mar profundo en una guerra con Li Qiye por su concubina. En cuanto a los oponentes al nivel del daoísta Lin y el monarca Yang Extremo, el monarca profundo simplemente no se preocupaba por ellos. Si fuera necesario, él personalmente suprimiría a estos dos. No había necesidad de llamar a las 4 ramas, su dinastía por sí sola fue suficiente para aplastar la expansión inmaculada. Como maestro que domina su propia región, estaba bien cuando otros conocían su lugar y no lo provocaban. Sin embargo, para los violadores, haría todo lo posible para aplanar sus sectas. Esto sirvió para afianzar su prestigio así como para expandir su territorio y ciudadanos. Por lo tanto, si este daoísta y monarca se atreviera a oponerse a él, le daría una excusa para movilizar a sus tropas a sus linajes. Su declaración de matar hizo que la expresión del monarca Yang Extremo fuera bastante fea. Sabía que había cierta distancia entre ellos dos, pero estas palabras lo llevaban demasiado lejos.
Tal cambio tomó por sorpresa a la multitud. Todos pensaron que el monarca profundo tendría un combate de vida o muerte con Li Qiye. Nadie esperaba que él estuviera del lado de Li Qiye. Lo encontraron asombroso ya que todos sabían que su concubina favorita, Gongsun Meiyu, fue asesinada por Li Qiye. Lógicamente, el monarca debería apuntar a la venganza, por lo que sus acciones dejaron a la multitud confundida. Monarch, tú y yo compartimos el mismo enemigo. El Daoist Lin sonrió y dijo: este Li Qiye no tiene inhibiciones. Mató a mis seguidores, así como a tu amada concubina. No hay necesidad de que un forastero hable con la boca sobre mis asuntos y peleas. El monarca profundo lo interrumpió. Jaja, monarca profundo, ¿no me digas que le tienes miedo a Li Qiye? Lin mostró una sonrisa implicativa. Los ojos del profundo monarca se pusieron serios. Él resopló y respondió: ¿tratando de incitarme a unirme a tu lado? Muy bien, déjame ver tus habilidades primero. No confíes en tu lengua para avivar las llamas sin la fuerza suficiente para respaldarlas. Habiendo dicho eso, su energía sanguínea estalló como si una deidad hubiera descendido a este mundo. Extendió la palma de su mano derecha y atacó. Un fenómeno visual apareció junto a una palma tan clara como el jade. Los demonios perderían sus almas bajo este ataque y serían reprimidos por una eternidad sin posibilidad de reencarnación. El daoísta Lin se sorprendió al ver este movimiento. De hecho, esta fue la reacción de la mayoría de la multitud, incluido el grupo de Cao Guojian. Todos sabían que el cultivo del monarca profundo era extremadamente poderoso. No solo llevaba la energía de la sangre de miles de millones de ciudadanos con su reino, su mano derecha era igualmente incomparable. Algunos incluso la llamaron la mano derecha de Dios, una mano bendecida por las deidades. La gente creía que esta mano derecha era intocable y podía luchar contra todo tipo de armas. El daoísta Lin inmediatamente tomó represalias. Su físico se volvió brillante cuando apareció una flor de loto floreciente que llevaba una inmensa santidad. Cada pétalo de la flor era del tamaño de un pulgar, pero cada una podía soportar un mundo. ¡Bang! Incluso este loto no pudo detener la mano derecha del monarca profundo. El pálido Lin se tambaleó con su pecho subiendo y bajando. Aunque pudo tomar la palma, la disparidad entre los dos era evidente. No era rival para el monarca profundo. ¿Te atreves a abrir la boca con solo esta cantidad de poder? El monarca se burló. La ley del físico inmaculado de tu expansión inmaculada no se puede comparar con los físicos de las escuelas imperfección del vacío. Solo la profesora Liu y la profesora Zuo están calificadas para oponerse a mí en este sentido. Era 1000 veces más agresivo que el daoísta sol puro. Tú. La expresión de Lin se volvió silenciosa y antiestética después de ser tratado con este nivel de desprecio. Después de todo, seguía siendo un genio famoso en el presente. Monarca profundo, estás yendo demasiado lejos. El monarca Yang extremo gritó antes de moverse para estar al lado del daoísta Lin. ¿Demasiado lejos? El monarca profundo resopló. No le importó que los dos se tomaran de la mano, solo respondió tranquilamente. Todavía no había dicho nada cuando decidiste acusar a mis 4 ramas. Enseñarles una lección a los dos ahora mismo no es ir demasiado lejos. El daoísta Lin respondió a gritos. Tu arrogancia es una locura. No había ningún lugar donde poner su rostro después de haber sido tratado con tanto desdén. El dominio del monarca profundo era incesante mientras sonreía. ¿Y qué si estoy enojado? ¿No querías involucrar a mis 4 ramas antes? Muy bien, ven, enséñame tus habilidades para hacerlo. Todos aquí se quedaron boquiabiertos debido a esta exhibición dominante. Todos sabían que él no era una presa fácil. Cuando era más joven, había conquistado las 4 direcciones para expandir su dinastía con el fin de crear una base sólida. Un conquistador así definitivamente no era agradable, por lo que esto era fiel a su carácter. Desafiar a la expansión inmaculada y la escuela Yang extremo al mismo tiempo. De hecho, mucha gente sabía que él era lo suficientemente fuerte para hacerlo. Algunos personajes mayores incluso pensaron que estaba haciendo esto a propósito, que no quería nada más que enviar tropas para suprimir estos linajes y expandir su territorio. En el espíritu celestial, las 4 ramas estaban capacitadas para guiar a los espíritus encantadores. Si las 3 escuelas de la imperfección del vacío no quisieran interferir, ningún otro clan espíritu encantador se atrevería a desafiar su posición. Además, estos 2 gigantes eran amigos desde hace mucho tiempo. Algunos incluso pensaron que habían formado una alianza inquebrantable desde la antigüedad. ¿Quién se atrevería a desafiar este tipo de alianza en el espíritu celestial? El monarca dijo con altivez.
Vamos, me enfrentaré a los dos, ya que no están calificados para desafiar a mi hermano. El daoísta Sol Puro sonrió con ironía y se acercó para detener al monarca profundo. Hermano menor, déjamelo a mí. Empecé esto, así que déjame terminarlo. Capítulo 1370. 1 contra 2. Sol Puro y el monarca crecieron juntos. Aunque recorrieron caminos diferentes, su hermandad se mantuvo fuerte. Nadie en este mundo entendía al monarca más que Sol Puro. Pudo ver fácilmente que el monarca se estaba aprovechando deliberadamente de esta situación para afilar su espada y encender el fuego de la guerra para su propia expansión. El monarca miró a Sol Puro antes de responder. Si el hermano desea luchar, no me entrometeré más en sus asuntos. Habiendo dicho eso, miró fríamente a los dos enemigos y sonrió. Ustedes dos deberían sentirse honrados y alabar su fortuna de que mi hermano mayor sea tan benévolo. Con eso, se paró a un lado sin desperdiciar más palabras. Independientemente de la situación, siempre había tratado a su hermano mayor con respeto. A sus ojos, Sol Puro era el elegido, un sabio incomparable. De hecho, esto no estaba lejos de la verdad. Los talentos de Sol Puro eran tan increíbles que tenía pocos compañeros en todo el espíritu celestial. Las expresiones del daoísta Lin y el monarca Yang Extremo se hundieron después de escuchar esta desagradable afirmación. Tomaré prestadas las palabras de mi hermano. Dado que ustedes dos están arrastrando intencionalmente mis 4 ramas a este tema, me gustaría ver sus artes supremos. Aunque nuestras 4 ramas no desean competir con el mundo, eso no significa que se nos provoquen fácilmente. Representaré a mi secta para este combate. Si los dos pierden, a partir de ahora mantendrán la boca cerrada. Si pierdo, entonces mi secta no continuará con este asunto. Sus palabras fueron claras pero poderosas. Había un toque de arrogancia dentro de las tranquilas palabras. No hubo espacio para la negociación tras esta contundente declaración. Bien. Si quieres pelear, los dos te entretendremos. El daoísta Li y el monarca Yang Extremo se miraron antes de estar de acuerdo. Después de ser descaradamente humillados por el monarca profundo, los dos debían recuperar su rostro a toda costa. A sus ojos, el monarca profundo se vería obligado a luchar si derrotaba a Sol Puro en este momento. Sol Puro pisó la orilla y dijo lentamente: lucharemos en la orilla. Los otros dos lo siguieron rápidamente. Se pararon a ambos lados para formar una formación de pinza. El monarca profundo resopló después de ver esto. En su mente, su hermano era el único en el espíritu celestial que podía competir con Menzen Tian, por lo que estos dos no tenían ninguna posibilidad de luchar contra él. Caballeros, hagan su movimiento. Sol Puro se quedó allí como si no hubiera notado su táctica de pinza en absoluto. Se comportó con gran ecuanimidad. Disculpa entonces. Los dos no se reprimieron y atacaron al mismo tiempo. El daoísta Lin realizó un ataque con los dedos, lo que provocó que un tsunami se elevara con estruendosas explosiones. El monarca Yang Extremo desató su sello del sol. Un cuervo dorado de 3 patas chilló cuando su fuego solar aterrorizó al mundo. El fuego y el agua eran elementos coexistentes pero antagónicos. Este ataque combinado fue realmente excelente. Era como si pudieran leer la mente de los demás. Cuando el fuego y el agua alcanzaron la armonía, su poder amplificado a punto de aplastar a Sol Puro. El indiferente daoísta se agitó ambas mangas y rápidamente disipó tanto el tsunami como el sello solar de sus oponentes. Su primer movimiento ya había tomado a los otros dos por sorpresa. Aunque no hicieron todo lo posible, un movimiento casual del brazo fue suficiente para disipar sus ataques. Este poder superó con creces su imaginación. Muere. Estos dos no eran presa fácil. Después de notar el extraordinario poder del daoísta, gritaron y usaron sus armas al mismo tiempo en su ataque como águilas descendiendo desde arriba. Sus armas eran impecables ya que eran tesoros verdaderos de emperador inmortal. Se produjeron fuertes explosiones con monstruosas y furiosas llamas divinas. Muchos se maravillaron de estas armas. Para tener armas tan tiránicas en su arsenal, sus dos sectas eran realmente ingeniosas. Sol Puro mostró una sonrisa despreocupada ante este ataque. Era suave como el agua que fluye y las nubes flotantes. Con ambas manos trabajando juntas, el gran Dao apareció fácilmente. Usó el método más simple y directo para derrotar los ataques. Retumbar. La batalla prosiguió. El daoísta Lin y el monarca Yang Extremo no mostraron piedad mientras continuaban con sus técnicas fatales, mientras Sol Puro permanecía despreocupado de principio a fin. Su espada nunca salió de su vaina mientras recurría a disipar los ataques de los otros dos con técnicas simples. Sus maravillosas habilidades conmocionaron a toda la escena ya que la gente nunca lo había visto en acción antes.
Nadie esperaba que él fuera tan poderoso. Cao Guojian y los antepasados de la concha rugiente también se sorprendieron. Debido a su forma de vida tranquila, pocas personas conocían su verdadera fuerza, por lo que esta batalla superó sus expectativas. Meras luciérnagas desafiando el brillo de la luna. El monarca profundo se burló mientras miraba la pelea. Vio que su hermano estaba en un nivel completamente diferente. Li Qiye sonrió mientras negaba con la cabeza también. Sol Puro simplemente no tenía ganas de matar. En el momento en que su cuchilla pura antigua deje su vaina, matar a estos dos sería demasiado fácil. Li Qiye dejó de preocuparse y miró hacia donde estaba parado el dios del Dao rápido. Seguro que encontraste el lugar correcto, pero bloquear la entrada de esta manera es inútil. No puedes entrar. El joven no respondió mientras el rey Terra continuaba mirándolo. Era obvio que quería actuar. Li Qiye se rió entre dientes y continuó. Dispérsense. Soy el único calificado para entrar, no bloqueen mi camino. Esta afirmación dominante ofendió a todos los presentes. Mucha gente cambió sus expresiones. Algunos incluso miraron a Li Qiye. Lo que tomó a la gente por sorpresa fue que el joven reflexionó un momento antes de responder. Te debo un favor, así que te lo pagaré hoy. El lugar es tuyo. Habiendo dicho eso, concedió el lugar. El favor al que se refería fue cuando Li Qiye perdonó a su hermana mayor, Sima Yujian. Por supuesto, este era su pensamiento unilateral. Li Qiye solo sonrió y no respondió a este comentario. Una vez que el dios del Dao rápido renunció a la posición, la figura de Liu Ruyan brilló para ocupar la entrada de Li Qiye. Ella era rápida, pero el rey Terra, que había estado mirando la posición, fue aún más rápido. Pasó rápidamente y bloqueó la entrada a Ruyan. Los ojos de Ruyan se volvieron fríos cuando amenazó. Rey Terra, sé inteligente y hazte a un lado, no bloquees mi camino. El rey respondió con una actitud escalofriante. Profesora Liu, no se moleste en ser agresiva. Estuve aquí primero, así que entraré primero. Así es como debería ser. Ruyan replicó. Es así. No me importa pisar tu cuerpo para pasar. No había necesidad de explicar la importancia de la ruptura persecución del viento para las escuelas de imperfección del vacío. Debían entrar en la torre octogonal para evitar que esta técnica caiga en manos ajenas. Para las chicas, no importaba quién intentara detenerlas. Se encontrarían con Dios, matarían a Dios. Se encontrarían con el diablo, matarían al diablo para recuperar su técnica. Li Qiye no pudo evitar reír después de ver el aura sedienta de sangre de Ruyan. Él le dijo. Ruyan, no tienes que estar tan tensa. No está calificado para entrar, pero, por supuesto, atreverse a tomar mi puesto es merecedor de la muerte. Ruyan se sintió a gusto después de escuchar esto, pero mantuvo su agresión. Lárgate ahora o tengo que pasar por encima de tu cuerpo. El rey Terra también era muy tiránico. Él también quería entrar en la torre, así que se burló y habló. Profesora Liu, otros pueden tener miedo de sus escuelas de imperfección del vacío, pero a mi Terra ancestral no le importa. Hoy, si solo hay una persona que puede entrar a la torre, seré yo. Mataré a todos los que se interpongan en mi camino. La multitud se miró de nuevo. Todo el mundo estaba actuando muy extraño hoy. Todos eran impetuosos con un tono autoritario. Pocos sabían sobre Sol Puro, y lo mismo ocurre con este rey Terra. Eran conscientes de lo fuerte que era la tierra ancestral, pero el tono de esta persona era demasiado. ¿Una simple marioneta se atreve a fanfarronear ante mí? Li Qiye negó con la cabeza. Dile a tu viejo que salga de gatas. Puede que valga la pena mi tiempo, pero en cuanto a un títere sin alma como tú, lárgate de aquí. La expresión del rey Terra cambió enormemente. Estaba muy molesto porque Li Qiye había revelado su defecto. Esta era la única cosa de la que no quería oír hablar a los demás. Ciertamente no quería ser discreto en la vida, pero no tenía voz en el asunto. Si este problema no existiera, se habría elevado a los 9 cielos e incluso se habría embarcado en el camino para convertirse en padre árbol. Li, solo te quedan unos días para actuar todo engreído, no hay necesidad de agitar tu cola de perro. Hay muchos expertos en el espíritu celestial y su existencia no importa en el gran esquema de las cosas. Antes de estar calificado para competir por la voluntad del cielo, mete el rabo entre las piernas y comienza a actuar de manera inteligente para que no mueras de repente. El rey Terra gritó sin ninguna reserva. Parecía que no le tenía miedo a nada. De hecho, estaba libre de cualquier aprensión. Incluso la concha rugiente y Cao Guojian tenían que darle un poco de respeto, entonces, ¿de quién debería tener miedo?